Bienvenidos a la tarde. Por primera vez van a conocer ustedes detalles de la declaración de la testigo clave, de Melody. A ver, existe una gran ansiedad por saber más sobre esta causa. Hay que esperar alguna prueba que va a ser definitiva. Pero hay cuestiones que son concretas y que están en la causa y que sirvieron para empezar esta investigación. Datos que maneja Mauro Zeta. Guillermo, Melina, vamos a contar una de las 4 declaraciones de Melody. En esta declaración que hizo a 2 días de las detenciones que se produjeron en la causa, cuando todavía buscaban a Melina, en esta declaración Melody se posiciona de tal manera que cuenta todo, pero no se ubica con el grupo criminal a la hora del homicidio. Pará. ¿Cómo? Esto es nuevo. Es una declaración que después completa, es como que en partes va dando datos. Que primero dice no sé nada, que después dice sé algo por boca de terceros y que finalmente se hace cargo de haber estado ahí como testigo presencial. ¿Se entiende? Va incorporando un relato en partes. Va relatando o testimoniando en cuentagotas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, da un argumento de por qué fue contando la historia en cuentagotas. Ella dice, tenía tanto miedo que primero no dije nada, que después conté la historia como si me lo hubiese enterado por terceros y finalmente dice, yo estuve ahí, yo fui testigo, yo no participé del crimen y quiero contar la verdad. Primero lo cuenta como que se lo habían contado y después se pone en la escena o directamente cuenta la historia desde adentro, después de haber negado conocer algo. Bueno, vamos a repasar la declaración, Dale. Vamos directamente al testimonio para entender qué dijo Melody. Contexto, 14 de septiembre, 1 del mediodía, ante la fiscal, dijo lo siguiente. Chavito andaba detrás de Melina y se drogaba conmigo y con ella. Le empiezan a preguntar, como en toda declaración, a quien conoces, que sabes de tal y... Esperen, no avancen tan rápido, la anterior. Vamos de nuevo. Téngame paciencia. Entonces, le van preguntando momento por momento. Se van a dar cuenta cómo es el interrogatorio y de qué manera ella va respondiendo. Entonces, repasamos. Chavito andaba detrás de Melina y se drogaba conmigo y con ella. Este es un dato que ya habían contado, fíjate. Melina no le daba mucha bola a Chavito y él estaba obsesionado con ella. Atentos. Dice Melody que Chavito, Joel Fernández, el detenido que se autoincriminó, estaba obsesionado con Melina. Avanzamos. Y que no era correspondido. Y que no era correspondido ese amor. Cuando me pasaron a buscar, no subí porque me iba a pasar lo mismo que a Melina. ¿Cómo? Le dice la fiscal. A ver, a vos te pasan a buscar esa madrugada y vos no te subís porque te va a pasar lo mismo que a Melina. Si no sabías cuál era el final de Melina. O sea que había algo premeditado. Bueno, fíjense lo que cuenta la testigo. La testigo dice, si subía, me iban a drogar, a enfiestar y me iban a dejar en la calle. Y la fiscal le dice, ¿cómo sabés que te iba a pasar todo eso y que por eso no subiste al auto donde se llevaron a Melina? ¿Y qué dice la testigo? Fíjense. La testigo aporta. Una semana antes, y acá viene la famosa frase de la planificación, Joel me dijo, te va a pasar lo mismo que a Melina. Te vamos a drogar y a enfiestar a las 2. Es decir, si uno toma este relato como válido, hay que inferir que antes del asesinato de Melina o de su captura, este grupo de jóvenes, si es cierto que son los culpables, tenían como metodología drogar y enfiestar chicas y tirarlas a la calle. Enfiestar entre comillas, ¿no? Enfiestar en términos y también contra la voluntad de la víctima. A la gente que no, cuando se usa el término drogar no es como usted se imagina. No es que la atan de pies y manos y le dan una inyección, sino que van induciendo a que la víctima se drogue. Bueno, sigamos adelante. Claro. Es buena la aclaración de la palabra enfiestar. Porque hasta ese punto están todos de acuerdo, ¿correcto? Claro. Forma parte de lo que entienden como diversión ese grupo. ¿Me puedo hacer una pregunta en esta placa, Mauro? Dale. Una semana antes Joel me dijo te va a pasar lo mismo que a Melina. ¿A qué se refería una semana antes? Que le iba a pasar lo mismo que a Melina. Bueno, hay que ver si esto lo está diciendo una semana antes de que declaró o se está refiriendo a una semana antes de la desaparición de Melina, porque las preguntas son siempre
acerca de la desaparición, de la fecha de la desaparición. Con lo cual, esta frase tiene sentido en el mismo sentido que declaró Chavito. ¿Se acuerdan que cuando declara Chavito, Joel Fernández, el autoincriminado, cuando declara como testigo antes de quedar preso, dice: me contó Toto y el Narigón que tenían intenciones de enfiestar y drogar a Melina? Conteste este relato que esta supuesta manifestación de Joel fue una semana antes de la desaparición de Melina. Pero sigamos adelante. Dale. Ok, dale. Son preguntas que le hacía la fiscal y ella contestaba. Vamos al día del hecho, le dice la fiscal. Y ella dice: a las 7 de la mañana del 24 me pasaron a buscar. Y da la composición del auto. Estaba Melina, el que manejaba. Atrás iban Joel, por el Chavito, Toto, por el detenido, y Elías, por el Narigón, y otros pibes. Es decir, ella hace un relato de un auto. Ahora vamos a dar detalles de qué coche describe, que no coincide con lo que veníamos contando. Habla de otro color y otra característica. Ella dice: está el que maneja, está Melina al lado, atrás Joel, Toto y Elías, y también otros pibes. ¿Es un auto o es una camioneta? No conoce al que maneja y no conoce a los otros pibes. Podría ser un auto grande. O una camioneta. O podría ser una camioneta, un utilitario. Pero fíjense cómo sigue el relato. Ahí. Acuérdense que en esta declaración, para quien se va sumando, Melody no admite haberse ido con el grupo. Es como que dice: yo me bajé antes, no me fui con ellos, no vi el crimen, no vi qué hicieron con Melina. Después amplía y sí se hace cargo de haber visto todo. Pero miren, un detalle más que la testigo aporta. Cuando vi el coche, tenían un montón de bebidas en una jarra y pastillas. Dice la frase: el balde de la jarra loca. Es lo que ve ella adentro del coche. Y habla del auto que ve. Es un auto alargado y de color azul brilloso. Y dice: todos se fueron con Melina. Acá, Melody no se involucra. No se involucra, no se anima, es lo que cree la fiscalía, que la da por veraz. Y dice: yo me quedé porque vi que la cosa venía pesada. Después, evidentemente, que ante la evidencia y los datos que surgen de la causa, ella termina contando que ella también estuvo ahí. Que ella también estuvo ahí, porque si no, no se explica por qué no declaró 20 y pico de días. Pero sigamos adelante. Acuérdense que la desaparición es de sábado para domingo. Entonces, como ella no sabe de qué manera contarle a la fiscal qué fue lo que pasó, le atribuye todos los dichos a Joel, al Chavito, ¿se entiende? En vez de decir: yo vi tal cosa, dice: Joel me contó tal cosa. Claro, pero entonces, lo pone ahí. Lo pone ahí, lo ubica. Y ahora vas a ver en qué nivel lo ubica Joel, ¿eh? No lo ubica como alguien que está y no hace nada. Miren, el lunes, Joel, por el Chavito, vino a mi casa y me dijo que la habían descartado a Melina. Insiste Melody que ella no le creía al Chavito su relato y lo seguía indagando. De hecho, cuenta que discuten el Chavito con Melody porque Melody no le creía lo que le estaba contando sobre la suerte de Melina. Luego Joel me dijo que Melina estaba en lo de Toto, en el templo Umbanda, con otros pibes. Acá incluso lo que da a entender Melody, hay que ver si lo hace porque no se anima a contar que ella está ahí y que estuvo presente ahí, da a entender que el día lunes incluso estaba viva Melina en el templo Umbanda, es decir, en la casa de Toto. Es palabra de Melody, cuestionada por la defensa, como siempre aclaramos. Sigamos. Chavito me dijo que el tío de Toto tiene 44 años y estuvo en la joda. Fue uno de los que la drogó. Hace un punto ahí. Hagan un punto acá. El pelado tiene 44 años. Bien. ¿Quién tiene 44 años en esta causa? El pelado. El pelado Javier Rodríguez, que está preso. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando avanza en la siguiente declaración que hace Melody, dice que en la casa de aquel pelado en el barrio Escalada no pasó nada. Todo lo circunscribe a la casa de Toto. Entonces, preguntamos, como hicimos con Fabal el otro día, ¿este pelado puede estar vinculado al episodio y no su casa? ¿Puede estar vinculado él y no su casa? Es una posibilidad. O puede no tener nada que ver. Pero en este contexto podría ser este tío de Toto, podría ser también su padre de corazón, su padre de religión, su padre de, no sé, adoptivo. O hay dos personas. Yo te puedo presentar a alguien y decirte que es mi tío. Sí, o vos después ir y contar. Claro, vos después ir y contar, por simplificar la situación, que es el tío del chico en cuestión y que no es... Puedo decir: él es mi hermano, él es mi primo. Te puedo decir cualquier cosa. O hay dos personas, chicos. O hay dos personas. También existe la posibilidad, pero cabe aclarar que está detenido todavía. No, está bien, pero acuérdense cómo cae preso el pelado de acuerdo con la defensa de Chavito. Porque le apuntan la casa. La defensa de Chavito dice: a nuestro cliente Joel Fernández lo apretó la policía, lo que denuncia la defensa de Chavito, lo obligaron a marcar domicilios y él, cansado del apriete policial, marcó cualquier casa. Que coincide... Y te digo más, la defensa de Toto dice: ¿cómo no vamos a saber nosotros cuántos tíos tiene Toto?
No tiene ningún tío que sea pelado y que tenga 44 años. Y también niegan la existencia de un padre César o padre del corazón César. Bueno, sigo adelante. Dale. Y dice, Chavito me contó... Ah, el anterior. Volvé anterior. Si podemos. Ahí Chavito está. me contó que a Melina la enfiestaron, la violaron y atentos, y que él había participado. Después esto se cae de bruces con la carta que le manda Melody al Chavito cuando está preso. Después vamos a hablar de la carta, porque también le toman declaración a Melody por la carta, para que explique la carta. Carta que no menciona acá. Porque la carta, vamos a recordar en un rato, en la carta Melody se encarga de decir, sé que no hiciste nada, ni mataste ni violaste. Pero en esta declaración... Pero subraya. Pero en esta declaración lo pone participando. Violaste, mataste. ¿Qué había dicho el Mariano Milló? ¿Qué había dicho? Subraya, mataste, violaste. Acá lo está mandando al frente al Chavito diciendo que el Chavito participó. Después en la carta se da vuelta. ¿Y qué interpretaba Mariano con el subrayar determinadas palabras? No, dijo que era trabajo de un psicólogo, pero que le llamaba la atención cómo terminaba componiéndose la frase. Que remarcara, claro, en el metadiscurso. Exacto. Que remarcara eso, sí. Seguimos adelante. Dale, a ver. Con la declaración de Melody. Vamos, avancemos con la declaración. Joel me dijo que sus amigos me tenían remarcada. Claro, después le pregunta a la fiscal por qué no denunció en todo este tiempo, 20 y pico de días. Y ella dice, Joel me dijo que sus amigos me tenían remarcada y que si hablaba me iban a subir a un auto, me iban a drogar y me iban a violar. Claro, recuerden, acá Melody no se coloca presenciando todo el acto criminal. Ella dice, cuando vi que la mano venía pesada y que estaban en el auto, yo no me subí. Después le toman una nueva declaración, que es la cuarta en total, en realidad la tercera en el orden cronológico, la cuarta es la aclaración de la carta, que es del día 19 de septiembre, y ella en la tercera, hoy contaba Biondi, es donde sí dice, bueno, la verdad, les voy a contar, yo estuve en el lugar presente todo el tiempo, vi cómo mataron a Melina, fuimos con el grupo hasta un puente determinado, lo sitúa equivocadamente según la querella en ruta 201 y Márquez, vi cómo bajaron el cuerpo, me quedé a 200 metros, vi que volvieron para asegurarse que lo habían tirado al arroyo. A ver, acá hay cosas valiosas de este testimonio. Hay un dato interesante que tiene que ver si esto es cierto y Melody no está armada, ni digitada, ni plantada, como dicen las defensas. Hay un dato interesante. Melody cuenta la obsesión que tenía el Chavo con Melina. Melody cuenta cómo una semana antes venían hablando de enfiestar y drogar y que le podía pasar a ella, que ella podía ser víctima. Ahora la pregunta es, si estaba tan advertida... ¿Para qué subió al auto? ¿Por qué finalmente sube? Porque finalmente sube, acá dice que no sube, pero acuérdense que después declara que sí sube al auto, va a todos los lugares y ve todo. Bueno. Si estaba tan advertida de que era un grupo peligroso... No puedo profundizar al respecto. Bueno. Pero a vos te pasan a buscar primero por la noche y decís que no porque sospechás algo y después te vuelven a llamar y te pasan a buscar por la mañana. Sí. A las 7 de la mañana vos tenés más ganas de tomar un café con leche que de tomar una jarra loca. Eso me da un indicio de que pasó la noche sin dormir, aunque haya estado en la casa. ¿Sí? Y tal vez por eso acepta finalmente seguir a las 7 de la mañana este grupo. Pero que ella ya estuviese, vos decís, drogada en su casa. Por lo menos no durmió, no me arriesgo a decir semejante cosa, pero por lo menos no había dormido. Estaba como para seguir. ¿De qué manera quieren desacreditar la declaración de Melody? Recordemos, estamos viendo parte. Esperen porque hay más. Vamos a contar después la justificación que le da la carta, pero no quiero mezclar partes. Vamos a desarrollar y a desgranar este testimonio. Cuenta que el Chavito estaba obsesionado con Melina. Cuenta que había una mecánica juvenil de enfiestar, drogar y tirar a la calle. Códigos de ese grupo. Tremendo. Sí, por supuesto que sí. Bien. Y tal vez, ojo, tal vez incluso las mujeres mencionadas en este grupo, tal vez parte de los códigos que compartían respecto de la diversión que ellos encontraban, los mantenían o los elegían. Lo que vino después no lo elegían. Exacto. A ver, voy a tratar de ser cuidadoso con algo porque tiene que ver con la vida íntima de los protagonistas de la causa. Pero Melody también se mete en la vida íntima de Melina en la declaración, cosa que hemos decidido preservar, que tiene que ver con este mundo que muchas veces hablamos de la noche y de ciertos, a ver, no quiero ser cuidadoso con las palabras, no es riesgo, sino de ciertas mecánicas vinculadas a las adicciones, ¿no? Entonces, Melody es mete riesgo, mucho. Son mecánicas riesgosas. Obviamente que riesgosas, pero digo, lo que está contando lo va ampliando, porque la gente dice, pero acá no dice que estuvo en el lugar como me contaron todo este tiempo, acá no dice que vio cómo tiraban el cuerpo, acá no dice que vio que le pegaron patadas y trompadas. Lo dijo después.
Lo dijo después. Hoy le preguntamos a ¿Cuántas Biondi. veces 4 veces Ahí va. declaró. Ahora, 4 veces. ¿cuál puede ser la explicación? O sea que la fiscal necesitó 4 entrevistas para que ella fuera profundizando sobre cada uno de los puntos, si es que alcanzó a decir todo. bueno, Todo seguro en no teoría dijo. alcanzó a decir todo, pero omitió partes. Por ejemplo, cuando declaró en esta oportunidad no contó lo de la carta. Después tiene que explicar por qué omitió lo de la carta. ¿Por qué nunca contó que había escrito una carta al detenido Joel? Y aclaro, Melody tiene novio, no es Joel. Ajá. Melody dice en su declaración que tiene pareja y tiene un hijo. Y que de hecho se entera, no sé si es la palabra correcta, se anoticia, sería el término, de la detención de Joel, casi cuando se concreta y decide interesarse por él, incluso planear ir a visitarlo a la comisaría para ver qué había pasado con el chavo. Con su propia pareja va Melody a visitar o intentar ver si estaba detenido en la Sí, comisaría sí, sí, Joel. sí. Descartamos entonces el vínculo que se suponía tenían entre ellos. Hay que ver cómo se entienden los vínculos en este mundo, ¿no? Es muy Porque interesante. alguien dijo son amigobios. Bueno, Un tachangón. Su abogado dijo. su abogado mí, Sí. el abogado de Joel. Ahora, ¿y la carta en qué contexto aparece? Bueno, vamos a la carta. Es buena la... ¿Tenés la carta a mano, Vero? ¿O es muy complicado? Si no la busco. Pasa La va que tengo buscando, todos la va los papeles buscando. mezclados. Mientras tanto la va buscando. Está acá Rivero, acá el doctor también que se puede Sí. sumar. Súmese, súmese. Venga acá, Siéntese doctor. en el living, doctor. Hugo López Carrivero. Ahí está la carta, mirá. Esta A ver. carta que vamos a repasar, lástima que yo... A ver, yo la leo desde acá, ¿querés? ¿Que te Dale, ayude? lee vos. Joel, quiero que sepas que te vamos a estar esperando con Valen y quiero que sepas que voy a estar siempre con vos y que nunca voy a dejarte solo, remarca. Sé que no violaste ni mataste, remarca mataste, pero aunque te duela, tenés que decir la verdad. Vos sabés todo lo que te quiero, nunca te voy a dejar solo, siempre voy a estar a tu lado. Creo que ahí dice gordo, creo. Tenés que tener fuerzas y toda tu familia y yo vamos a estar cerca de vos. Te quiero, una rebanda. Calculo que ahí dice amor porque está cortada la palabra. Así un poquitito más, bueno, ahora... No sé, ahora están bajando... No, termina ahí, termina ahí. Te requiero muchísimo, yo igual Melody. Ah. A ver, la fiscal le pregunta después por qué no explicó antes que había escrito esta carta. ¿Por qué omitió el detalle, Favale Fleiderman? Y miren lo que dice Melody cuando declara el 19 de septiembre sobre la carta. Porque A ver. ¿qué nos llamó la atención? Paralo de ahí, de a poquito. ¿Qué nos llamó la atención de la carta? ¿Qué nos había llamado la atención? Lo cuidadosa que era con destacar que Joel no había matado ni violado. O sea, lo colocaba en el lugar, pero lo separaba de un acto criminal. Sí, sí, casi como testigo lo ponían. Bueno, ¿qué dijo sobre la carta Melody cuando declara? Le pregunta a la fiscal, ¿usted escribió esta carta? Sí, señora fiscal Villones, yo escribí la carta. ¿Cuándo lo hizo? Lo hice antes de declarar por primera vez. Ah, eso es lo que quería saber yo. En ese momento Joel ya estaba detenido. La mamá me preguntó si le quería mandar algo a la comisaría, que ella lo iba a visitar. Entonces Melody justifica por qué le manda la carta a Joel a la seccional. Sigamos adelante. Miren qué interesante lo que surge ahora de la carta. ¿En qué contexto la escribió? Le escribí a Joel que él sabe que no mató y no violó porque en ese momento, cuando escribía la carta, estaba presente la madre de Joel. Es decir, ella escribe la carta que le manda al chavo, dice, en presencia de la mamá del chavo. Entonces, vaya a saber uno si se siente intimidada o por temor a que la madre de Joel descubra algo que no sabe todavía, ella cuida en su relato no involucrarlo al chavo como autor material de ningún delito. ¿Se entiende? Sí, claro. Una explicación puede ser, Melody sintió cierta presión porque estaba la madre de Joel presente. Una explicación. Igualmente, si la madre iba a ser la que iba a trasladar esa carta hacia el penal, Se iba a estando o enterar. no estando presente, claro, por ahí tenía curiosidad sobre qué detalles podía escribir Melody a él y seguramente, si lo perjudicaba al hijo, no le entregaría la carta. Pero mirá cómo sigue. Fíjate, presten atención. Le siguen preguntando por la carta. Sí. Como estaba la mamá de Joel, yo no quise poner que yo estaba presente cuando atacaron a Melina, ni tampoco la verdad de lo Claro. que hizo Joel. Es como que por cierto pudor de entender, Y sí. cuidó datos sobre la participación de Joel en el hecho. Hace Chavi. memoria, y es cierto que estaba la mamá, porque el abogado el día que presentamos la carta públicamente dijo que la escribió delante de la madre. Exactamente, sigamos Es adelante. cierto lo que dice. Y Mariano Milló había señalado, pues me acuerdo que yo lo había visto perfectamente ese programa que hicieron ustedes solos, decía que había como cierta guía de un adulto en ese lenguaje escogido en esa carta y cómo
claramente había ciertos detalles que se cuidaban, ¿no? Bien. Sea por pudor, por presión, por lo que fuere que haya sucedido por la cabeza de Melody. Hay que ver si es por pudor o por presión. Que ella no O por las incrimina... dos cosas. O por las dos cosas. Ella no lo incrimina del todo en la carta al chavo. Sigamos adelante. Dale. Pero sí lo incrimina cuando declara. Cuando escribí la carta estaba la madre de Joel, el chavo y una de las hermanas. Estaban en la casa de mi abuela. Fíjense que hay conocimiento, no sé si de novio, amigovio, amigos, claro, entre el chavo y Melody, porque estaban en la casa de la abuela de Melody, la mamá del chavo y una de las hermanas, todos en ese ámbito, y ella escribiendo la carta que le llevaban al chavo a la comisaría. Para mí la carta, porque la fiscal dice, ¿por qué no me dijo antes que escribió la carta? Y me tengo que enterar por los medios. Para mí la carta fue un papel sin importancia, dice Melody. Escuchen, ¿eh? Para mí la carta fue un papel sin importancia. Entonces la fiscal dice, bueno, pero usted tenía que haber declarado que escribió una carta. Yo le pregunté como testigo, me cuente todo lo que sabe. Sigamos adelante. Lo importante es lo que declaré en tribunales. No le conté la verdad a la madre de Joel porque pensé que él se lo iba a decir. Claro, la fiscal le dice, ¿por qué no le dijo usted a la mamá del chavo que usted sabía que el chavo era partícipe activo de este crimen? Porque pensé que el propio chavo se lo iba a contar a la mamá. Yo sabía que Joel iba a caer preso, hasta no sé en qué contexto lo dice. Porque se lo imaginaba. Se lo imaginaba. Claro. Y creo que hay una más, ¿o no? A ver. Este es el contenido de la carta. Y fíjense cómo termina. No le conté antes de la carta a la fiscal porque me pareció una pavada. O sea, cómo relativiza en su declaración, cuando le pregunta por la carta, relativiza la carta misma. Porque en la carta, de alguna manera, no se olviden, lo favorece al chavo. La carta lo favorece en cuanto a qué. En cuanto a que no participó activamente del crimen y la violación. Pero lo pone en el lugar. Pero lo pone en el lugar. Sí. Pero cuando declara, y acabamos de leer la declaración de Melody, lo pone al chavo, que el chavo le dijo a ella que participó activamente de la violación. Incluso, lo cual lo complica más, porque lo que vale es la declaración de ella. Sí. Incluso, perdón, la carta le pudo haber parecido una pavada, una cosa entre ellos. Tranquilamente esto puede ser, contesté con la realidad. Porque en verdad esto es una cuestión que tiene que ver con ella. Digo, y además, a comparación de lo que efectivamente sucedió, la carta en efecto es una pavada. Está bien, pero está pensando en términos... Cuando decimos una pavada, ella la relativiza. Y sí. Pero bueno, tiene importancia. No? Más vale que tenga importancia y está bien que la tenga en términos judiciales. Pero para esa chica que le está escribiendo a ese amigo, amigovio, quien fuere, que está detenido, puede que a ese nivel de relación, de vínculo, sea una pavada. No lo creo porque ella está ocultando información en la carta. Claro. Pero ella también está ocultando sería una pavada si hubiera sido... si hubiera escrito con el corazón, pero no escribió con el corazón. Pero Guilla, está bien lo que vos decís, pero por otra parte... Por lo tanto, no lo consideró una pavada. Consideró la posibilidad de que cuidó. Alguien... Exacto, pero si Melody... pensó salvar al chavo. Exactamente. Está bien, pero si Melody requirió de 4 entrevistas para ir contando progresivamente lo que ella hizo, lo que ella no hizo, y hasta en algunas partes omitió la verdad, porque primero se ubica lejos de la escena del crimen, como que todo se le fue relatado y después se involucra. Hay mucho también de la propia represión, de lo que genera para ella, que está viva y que debe cargar con esa conciencia, de contar detalles de lo que sucedieron esa noche. Bueno, de lo que sucedió esa noche. Esperen que hay un punto más de la carta. Y después quiero aprovechar acá, Rivero, por esto de las 4 declaraciones de la testigo, que para todos los querellantes y para las fiscales la testigo clave. Veamos cómo termina la explicación que le da la carta. Está el doctor López Carrivero con nosotros. A ver cómo termina la carta, o la explicación de la carta. Lo que declaré en sede judicial es la verdad. Cuando la madre de Joel me preguntó, apenas empiezan a citarla, ¿para qué me habían citado? No le conté la verdad porque la vi muy mal. Después agrega, llorando. A ver, hay una declaración de Melody, y si quieren entramos a charlar con el doctor. Doctor, ¿le suena raro, le suena posible, le suena creíble o dudoso que la testigo presentada como clave fundamental de este proceso penal declare 4 veces? ¿Es una posibilidad que haya declarado 4 veces porque tenía miedo, no se quería jugar ni arriesgar? ¿O la idea de declarar 4 veces huele o puede percibirse como una idea de armar una declaración? Es habitual, es normal que las fiscalías, sobre todo en hechos tan escabrosos como este, convoquen a los testigos para que declaren varias veces. Es muy habitual, esto es algo muy consuetudinario, no llama la atención en tribunales. El motivo o los motivos pueden ser diversos. Pueden ser porque la fiscal entendió o vio que en ese momento la primera declaración
La joven estaba angustiada, entonces no era el momento oportuno para preguntar a fondo. Le dio otra nueva oportunidad. Puede ser que en la segunda oportunidad la fiscal entendió que estaba a punto de cometer un falso testimonio, entonces detuvo la declaración para no perjudicar el contenido de la pesquisa. La convocó nuevamente a una tercera. En esa tercera declaración se comenzaron a saber cosas nuevas que la testigo tenía, pero que no lo había dicho anteriormente. Y en la cuarta declaración también podría haber aportado algo novedoso que se pudo haber, o que se produjo finalmente, con posterioridad al hecho, que fue la carta. Sí. Porque la carta no fue con anterioridad, No. fue con posterioridad. Con ya Entonces, una detención consumada. claro, las 4 declaraciones están concatenadas en cuanto a la diferencia horaria, temporal, anímica, en que la testigo va declarando. ¿Sí? Ahora Se usted la- sería se la tan observa así. minucioso, lo charlamos con Fabal y con Fleiderman ayer. Usted, si la autopsia, que estamos esperando los resultados más precisos, la tarea de laboratorio, no correcto. confirma que hay golpes en cantidad, ni fracturas, ni demás. Usted, si fuese el defensor de los imputados, trata de derribar el testimonio de Melody, que dijo haber visto cómo la sometían a una paliza brutal. Supongamos que dé la autopsia que murió por asfixia. Sí. ¿Se cae el testimonio de Melody porque no es conteste o es un tema de apreciación que ella no tiene por qué saber No, no de se cae. mecánica delictiva y puede equivocarse en la Podría- forma en que atacaron a su amiga? Podría haberse equivocado tranquilamente. O sea, la asfixia externa mecánica, como habitualmente sucede, puede ser que ella no lo haya presenciado o no lo haya percibido de esa manera. Es decir, cuando una persona muere, pasa lo mismo en un accidente de tránsito. ¿Cómo murió? ¿Porque explotó el hígado o porque se produjo un traumatismo de cráneo? Y bueno, mire, chocó. Después los peritos verán de qué manera se produjeron los acontecimientos dentro de la operación de autopsia. Yo entiendo que no la descarta. Aunque la autopsia dé otra cosa. Aunque Aunque la la autopsia autopsia puede no otra cosa. diga, no diga Porque- que hay un solo golpe Porque contundente hay y muchas una cosas que fractura. coinciden. Pero hay muchas lo que más- no coinciden, claro. pero otras que sí coinciden y justo Otras son que las sí. más importantes. Otras que sí. Ella habla de un homicidio y la chica Claro. está muerta. Sí. Ella habla de un homicidio en determinada fecha y la primera pericia indica que fue más o menos en esa De un fecha. cuerpo descartado. Ella habla de un curso de agua y de una forma en la que se descarta un cuerpo y el cuerpo se encuentra de esa manera. Después puede haber muchas cosas que no También coincidan. es cierto, Pero la pucha, Guillermo, esto es sustancial. Claro, también es cierto que muchas veces, los testigos tienen la siguiente concepción. Mire, si yo sabía que esto que estaba viviendo me iba a ser interrogado exhaustivamente, pormenorizadamente, por una fiscalía un mes y medio después, y bueno, yo hubiese prestado mayor atención. Y es lógico que así suceda. Sí, pero por Es otro lógico, lado, ¿no es ¿sabe que me cierto? llama la atención? Digo, sin atacar el testimonio, sino para preguntarnos por qué declara 4 veces. ¿Se Sí. acuerda hasta el Sí. detalle de que hay un balde con pastillas y la jarra loca en el auto? ¿Se acuerda del color? Sí. Tiene mucho, es un detalle, es un, Sí, sí. un testimonio Yo creo que acá bastante completo, ¿no? Pero no es el único, digamos, son varios testimonios. ¿De Tal qué? vez son 4. Ah, de ella misma. Por eso sí. mismo, en la primera declaración pudo no haberse acordado de eso o pudo haberlo retenido a propósito. Y la fiscal- Reprimido también. Sí, también, por supuesto. Porque hay A ver, cosas que deben ser muy avergonzantes Pero- para estas pero por chicas. supuesto que sí. Porque una cosa es lo que ellas tienen por hábito, entre comillas. Sí. Digo ellas por decir un grupo genérico, no me Sí. refiero a Melody ni a Melina, mucho menos que está muerta. Pueden tener Las costumbres. costumbres, Claro. hábitos, códigos. Que no deben de querer que se sepa alegremente, mucho Claro. menos en los medios, pero mucho menos con su familia. Claro, de todas modo que maneras, hay fragmentos que deben tratar de subrayo un tema. solapar. Subrayo este tema. Hay ocasiones en que las fiscales, o bueno, digo las fiscales porque es una señora, ¿no? O las fiscalías observan que la testigo está a punto de cometer un falso testimonio Ah. y detienen el interrogatorio y le dicen, mire, vamos a seguir esto la En otro semana que momento. viene o mañana, respire, no diga algo porque también tengan en cuenta una cosa. El falso testimonio se puede cometer por acción o por omisión. Por decir algo que no sucedió o por callar algo que ¿Qué le está sucedió? siendo preguntado y tiene directa relación con el hecho investigado. Por las dos cosas. Es muy interesante lo que decís. Y enseguida, después de los títulos, te lo planteo. Es muy interesante lo que decís porque a veces hay personas que prefieren negar un hecho toda la vida frente a su familia y reconocerlo Claro. frente a un juez Sí. solo por no afrontar la vergüenza que ese hecho le da frente a su familia. Totalmente. claro. Sí, también. Pero hablamos después de los títulos. Dale.